Bienvenido, bienvenida. Espero que te encuentres muy bien. Hoy quiero estudiar contigo una historia. Una historia donde quizá usted y yo podamos reflejarnos de alguna manera. Hemos titulado este pequeño tema, Con Jesús es todo o nada. La base principal va a ser Marcos 10, 17. A partir de ahí empezaremos leyendo. Acompáñame. Te pido que te quedes, por favor. Iniciamos. Yo no sé si te ha pasado que en algún momento de la vida te has preguntado si estarás haciendo las cosas bien, si te falta algo para ser mejor. O por qué no, a lo mejor crees que guardas todas las cosas que Dios pide de la mejor manera. A lo mejor tú crees que eres bueno, ¿por qué no decirlo? Muchas veces podemos estar equivocados pensando eso. Quizá podemos acertar que sí lo somos. En Marcos 10:17 dice que vino una persona. Esta historia también la encontramos en Mateo y la encontramos en Lucas 18 y 18. Dice que vino un príncipe, alguien de renombre. ¿A quién vino? A Jesús. Dice que según el concepto que tenía de sí mismo, era concienzudo, él razonaba, que había vivido una vida ejemplar, hasta cierto punto quizás sin tacha alguna o sin mancha. Dice que vivía como hombre principal, tenía una ocupación, tenía responsabilidad, tenía una buena posición. Era un miembro honorable de un concilio. Este concilio era de quién? De los judíos. Esto nos lo dice el deseado de todas las gentes. No se sabe, dice, si se refiere si era al Sanedrín de la ciudad donde vivía o al gran Sanedrín de Jerusalén, pero era una persona muy importante. Tenía que ver algo y hasta cierto punto era muy educado, muy respetuoso. Marcos 10:17 la letra dice: al salir él para seguir su camino, ¿quién? Al salir Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Le ha preguntado a Jesús qué debe hacer, qué debemos hacer para heredar la vida eterna? El joven que viniera corriendo bien podría, dice, reflejar quizás la impaciencia de la juventud. Era joven, a veces uno joven es inquieto y hace todo corriendo, va y viene, ¿no? Posiblemente este joven era así, pero su actitud era notable, diferente de los fariseos, quienes hacía poco se habían acercado a Jesús para tentarlo según Mateo 19:13. Si seguimos en Marcos, el 18 dice, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Y aquí hay algo muy importante. Cuando este joven se acerca a Jesús y le dice Maestro bueno, él venía con la mentalidad también de que él era bueno, pero Jesús lo conoce y lo sabe todo. Entonces Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Será que nosotros nos hemos puesto esa etiqueta de que somos buenas personas? ¿O has escuchado que alguien te ha puesto la etiqueta? No, él es bueno, ella es buena, esa familia es buena. Pero aquí nos deja claro, no lo digo yo, lo dice la Biblia, y podemos usarlo en todos los términos. Ninguno hay bueno, sino solo uno, y él es Dios. El joven rico había cumplido concienzudamente con todos los requisitos de la ley, por lo menos según todas las apariencias. Sin duda también había hecho todo lo que demandaban los rabinos, pero estaba consciente de que algo le faltaba. Admiraba grandemente a Jesús y había pensado seriamente en la posibilidad de hacerse discípulo de él. Imagínese usted, el deseo de todas las gentes. Él pensaba seriamente
hacerse discípulo de Jesús. Entonces, si era bueno, vamos a descubrirlo. Sigamos estudiando. Los mandamientos sabes, le dice Jesús. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, el 20 dice. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hasta ahí él pensó que todo estaba bien. ¿Qué puedo hacer? Todo lo que tú me enumeras, yo lo he guardado. Hoy Jesús nos diría, bueno, tienes que diezmar, tienes que llegar temprano, tienes que arreglarte decorosamente, no con trajes ostentosos, tienes que ser humilde, tienes que ir y visitar a tu prójimo, a un hospital, al enfermo, al de la cárcel. Y que digamos, Maestro, todo eso lo hemos hecho. Es fácil para nosotros. El joven rico profesaba amar a Dios, pero según Jesús, la verdadera prueba de ese amor debe encontrarse en la forma como trataba a sus prójimos. Y aquí viene algo muy, muy bonito. Si me amáis, dijo Jesús, guarda mis mandamientos. Juan 14:15. ¿Será que nosotros con querer ser buenos nos va a bastar? ¿Cómo nosotros guardamos los mandamientos? ¿De qué manera? ¿O a nuestra manera o como Dios pide? Si me amas, guarda mis mandamientos, no mates, no robes, no codicies, honra a tu padre, honra a tu madre, acuérdate del sábado. ¿Cómo los estamos guardando? ¿O cómo los estamos mal guardando? 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, eso es algo muy importante. Jesús lo mira con amor. ¿Cómo miras tú a la persona que cree que está haciendo lo bueno, pero no es bueno lo que hace? ¿Lo miras con amor o con desprecio? Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. 22. Pero él, el joven afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Una cosa te falta. Vende todo. Todo lo que tienes. Dalo a quien, a tu prójimo, a los pobres. Y él se entristeció. Sin duda, a la vista de los hombres, el joven rico era honrado, pero a la vista de Dios, que lee el corazón, en realidad no se preocupaba por el interés de sus prójimos. ¿Qué tanto se preocupa usted por el interés de su prójimo? Quizá a la vista de todos seamos buenos, pero ¿qué hay en nuestro corazón realmente? 26. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, lo que para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces ya vimos que no basta ser bueno. Aparentemente el joven rico guardaba todos los mandamientos, pero habían posesiones que estaban arreinadas o reinaban en su corazón. Vende todo, dale a los pobres y sígueme. Quizá hoy Jesús no nos pida eso, o quizá sí, pero si Él nos pidiera eso, ¿lo haríamos? ¿Cuánto estamos dispuestos a compartir con los demás lo que tenemos? Porque no basta ser bueno, no basta aparentemente guardar los mandamientos. Vende lo que tienes, dale a los pobres, toma tu cruz y sígueme. ¿Cómo está tu vida? ¿Te crees bueno como el joven rico? Porque recuerda que Jesús dijo que bueno, solo Dios.
solo Dios. Zaqueo, publicano, recaudador de impuestos. Zacchaios, que deriva del hebreo Zatkai y significa puro. Quizá podríamos decir hoy que Zaqueo era el director de la recaudación de impuestos de la región y que como tal estaba encargado de recaudar los impuestos y los derechos aduaneros en la importante ciudad fronteriza de Jericó, que era la entrada de todo el tránsito que cruzaba el río Jordán desde el este. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo, delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Dice que sentía un intenso anhelo de tener la oportunidad de ver a Jesús y de aprender más perfectamente del Maestro, el camino de la vida. Este era Zaqueo, un cobrador de impuestos. El deseo de toda la gente dice que Zaqueo oyó la noticia de la llegada de Jesús cuando el Maestro entró a la ciudad de Jericó. Debido a que las multitudes pasaban por la ciudad en camino a la celebración de la Pascua, el jefe de los recaudadores de impuestos sin duda había estado con más trabajo que el de costumbre. Sin embargo, abandonó todo para ver a Jesús. Y esto me recuerda algo. Cuando Jesús llama a Mateo, Mateo hijo de Alfeo, ven, sígueme. Y Mateo, dejándolo todo ahí en la mesa con el dinero de los impuestos, fue y le siguió. Al joven rico le dijo, deja todo, véndelo, ven y sígueme. Y aquí algo muy importante. Sin embargo, dice que Zaqueo abandonó todo por ver a Jesús. ¿Qué estamos dispuestos a abandonar por ver a Jesús? ¿Casas? ¿Autos? ¿Tierra? ¿Dinero? ¿Lujos? ¿Orgullo? ¿Lujuria? ¿Mentira? ¿Hipocresía? ¿Chisme? ¿Qué estamos dispuestos a abandonar por ver a Jesús? ¿A qué está usted dispuesto? Dispuesta. Él no lo pensó. Abandonó todo por ver a Jesús. Por una buena causa. Subió y dice que este procedimiento no era el correcto, porque subió ¿a dónde? A un sicómoro. Para un caballero bien vestido como Zaqueo, sin embargo, estuvo dispuesto a ser considerado raro con tal de no perder la oportunidad de contemplar, aunque fuera por un momento, al que tanto había deseado ver. A nosotros nos llaman locos por el Evangelio. Hace unos meses atrás estaba trabajando con unas personas y un americano le preguntó a un compañero que estaba conmigo, que él habla el inglés más fluido que un servidor, que si, ¿por qué iba a la iglesia? ¿Cuánto tiempo? Y le comenté que de la mañana, desde las 8:45 a 12, 1 de la tarde, posteriormente por la tarde la sociedad de jóvenes, también los domingos a veces por la tarde, los viernes recibimos el sábado, y él dijo que estamos enfermos. ¿Qué está dispuesto usted a recibir con tal de ver a Jesús? No importa que sea raro lo que haga. Dice que él había anhelado, deseaba ver a Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Jesús ve todo lo que dejas por Él, ve todo lo que haces por Él. Él lo toma en cuenta y aquí le dice, baja, tranquilo, porque hoy voy a estar yo en tu casa. ¿Quieres que Jesús esté en tu casa, en tu corazón? Entonces Él descendió a prisa y le recibe como, con gozo, con alegría. Como cuando recibimos a Jesús cuando es nuestro primer amor después de habernos bautizado. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y esto te interesa a ti y me interesa a mí. Todos somos pecadores. Algunos ya con conciencia, como un servidor, tratando de servir a Jesús. Y quizá tú que aún no te decides por Él, pero todos somos pecadores. Y Jesús siempre estuvo en medio de los pecadores, porque Él vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Él vino por usted y vino por mí. No vino por lo perfecto, no. Vino por su vida hecha ruina para hacerle una obra de arte. A eso vino Él. Fue tanto su amor por usted que decidió morir. Por usted, por mi pecador. A eso vino Jesús. A estar entre nosotros. Solo que sin pecado. Sin duda estaban presentes en la multitud muchos habitantes de Jericó, quienes Zaqueo o sus agentes virtualmente habían robado y que lo consideraban como ladrón. Zaqueo tenía una mala reputación. Eso no le importó a Jesús porque conocía su corazón. Tú puedes tener una mala reputación, pero Jesús conoce también tu corazón. Y a Él no le importa posar en ti si tú se lo permites. Según parece, Zaqueo iba caminando con Jesús. Pero al oír las airadas protestas de la multitud, se dio vuelta para hacer frente a sus detractores y se dirigió a Jesús. Esta imagen o esta escena puede ser conmovedora, según Lucas 19:7. Él escuchaba los gritos de la multitud. Ladrón, pecador, ratero, indigno, qué sé yo. Y él toma valor. Sintió ese valor porque ahí estaba Jesús. Y se dirigió a Jesús y dijo Zaqueo puesto en pie: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo o en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré, no una vez, no 2 veces, no 3 veces, 4 veces. Imagínense. Se lo voy a devolver. ¿Usted haría eso? Él lo iba a hacer. La disposición de desprenderse voluntariamente de las riquezas que había adquirido en forma injusta era una de las mejores evidencias que podría haber dado de su conversión. Ningún arrepentimiento que no obre en una reforma es genuino. Y aquí algo muy importante, note usted. Para el joven rico, el dinero quizás era su Dios. A Zaqueo le gustaba el dinero, pero no era su Dios. Hay una gran diferencia. Ningún arrepentimiento que no obre en una reforma es genuino, dice el deseado de todas las gentes. Compárese lo que hizo voluntariamente Zaqueo con la negatividad del joven rico de desprenderse de sus riquezas cuando se le pidió que lo hiciera. El caso de Zaqueo demostró que un rico sí podía entrar en el reino de los cielos. Porque el dinero no es malo. Sirve para hacer muchas cosas de bendición, para sostener una familia o un hogar. Pero cuando el dinero es tu Dios, cuando lo pones por encima de Dios, aquí pasa a ser malo. Entonces Zaqueo, dice el deseado de todas las gentes, que demostró que un rico sí puede entrar en el reino de los cielos. Claro, cuando el dinero no es su Dios, por supuesto.
Entonces, nosotros, ¿cómo nos comparamos hoy? ¿Con Zaqueo? ¿Con el joven rico? Entre los judíos se consideraba que socorrer a los pobres era un acto importantísimo de piedad y de religión práctica. Zaqueo había comenzado a devolver sus ganancias fraudulentas y ahora propuso restituir cabal y sistemáticamente todo lo que había obtenido ilícitamente. Esto superaría lo que sus peores acusadores en la multitud, los sacerdotes y escribas y fariseos, ojo, ¿de quién venía la acusación? De los sacerdotes, los escribas y los fariseos, pudieran decir de su propia conducta. El comercio del templo proporcionaba estas innumerables oportunidades para defraudar a todos los que venían a rendir culto. Digamos que fue una cachetada con guante blanco lo que Zaqueo hizo. Lo devuelvo cuadruplicado. Si la restitución era voluntaria, la ley de Moisés demandaba que solo se añadiera un quinto de la cantidad que se había defraudado, según Levíticos 6.5 y número 5.7. Pero no. Zaqueo dio más. Pero una restauración 4 veces mayor era uno de los castigos extremos en caso de hurto, pues equivalía además a la pérdida del valor de los bienes robados. La suma que debía devolverse era por lo general el doble de lo robado. La cantidad que Zaqueo prometió devolver era la mejor evidencia posible de su corazón, de que su corazón había experimentado un cambio. Joven rico, Zaqueo. Al joven rico no quiso desprenderse. Zaqueo dice que la prueba de que su corazón había tenido un cambio fue que devolvió lo que tenía, lo que había robado, lo que no era de él, y 4 veces. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios hace posible lo imposible. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cómo es posible que un hombre bueno, un príncipe de clase, se perdiera? Porque esto era el hombre rico, el joven rico, era un príncipe. Y un ladrón de impuestos, un cobrador, ¿se salve? Bien, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Aquí aplica este texto. Una persona que había guardado los mandamientos cabales, aparentemente, porque el dinero era su Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, le faltaba uno. No se preocupaba por amar a su prójimo. Y Zaqueo, al contrario, era ratero. Pero dijo: no, yo deseo ver a Jesús, porque sé que al verlo va a haber un cambio. Y lo hubo. Jesús le dijo: hoy la salvación llegó a tu casa. Para reflexionar, la diferencia entre Zaqueo y el joven rico es que Zaqueo sí tuvo un encuentro con Jesús, y Jesús te pide todo o nada. El joven rico no amaba al prójimo, amaba sus bienes y sus riquezas. Querida hermana, querido hermano, querido joven, solo Jesús puede cambiar al lobo en oveja. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y es mi oración. Te saluda tu amigo Luis, el pecador.